RTP. Nos acompaña Luis Verde Soto, PhD en Ciencias Políticas, a quien le damos la bienvenida. Doctor Verde Soto, buenos días. Adelante, Astrid, arranquemos la entrevista. Doctor Verde Soto, estábamos justamente hablando de temas comunicacionales y es lo que tal vez más vemos en nuestro panorama político, como la comunicación, los relatos, como figura mucho las redes sociales ahora como algo importante de esta comunicación gubernamental. Hoy se puede hablar que se envían decretos o que se anuncian decretos a través de cualquier red, incluso puede ser esta Instagram, TikTok, y anteriormente, que era la mayor o que era más tradicional, Twitter. Me gustaría preguntarle en este punto cómo la comunicación política y cómo la política per se en sí se han ido compenetrando a tal punto de llegar incluso a penetrar las fibras más sensibles de los ciudadanos e instaurarse como chips prácticamente para crear ya no simpatizantes, ya no tal vez un grupo de gente que sigue un partido político, sino ahora un fanatismo hacia un líder o caudillo. Mira, yo creo que lo más importante a comprender es el tránsito de la política comprendida como comparecencia de los ciudadanos en las calles, comparecencia de los ciudadanos en medios de comunicación tradicionales, sean analógicos, la comparecencia de la política como forma organizativa a partir de células territoriales que se expresan fundamentalmente en voto, a la conformación de la política como el canal de emisión de las opiniones, básicamente la emisión de opiniones de los que ha llevado a cambios sustantivos en la forma de hacer política. Es decir, el primer y más radical cambio ocurrió al interior de los partidos. Los partidos dejaron de ser formas organizativas ligadas a células territoriales y pasaron a ser comparecencia en los medios de comunicación, eficacia en la comparecencia en los medios de comunicación, lo que se radicalizó notablemente con la presencia de redes cuyo origen es distinto, ya no tienes un solo emisor, sino tienes una interacción entre los ciudadanos y los emisores, y consiguientemente la forma de la política varió notablemente. Esta horizontalidad mayor de la comunicación a través de las redes llevó a que la política se volviera más emotiva de algún modo. Es decir, el hecho de que cada uno de nosotros es expresarse y formarse como interlocutor de la comunicación, y donde se pierde la relación entre la emisión y la recepción de la comunicación, llevó a que esta emotividad domine la comparecencia pública de una parte de la ciudadanía, sobre todo en los países más modernos, con alta comparecencia en Internet y alta comparecencia en la telefonía. El problema derivado de esto es de que se ha llegado a entender de que esta es la política, esta forma de comunicación es la política, y se cree que hay que sustituir la ciencia política por la comunicación política. Eso es distinto. Es decir, la comunicación no sustituye a los hechos políticos tienen que tener un análisis y un análisis distinto al que ocurre normalmente a través de los diversos canales los cuales la población se expresa, ¿no es cierto? Es evidente que la comunicación tiene que tener un asiento en la realidad, y ese asiento en la realidad es el que se ha perdido, el cual se ha desfigurado por los flujos comunicacionales, y se cree que las decisiones políticas tienen que ser tomadas por los flujos comunicacionales y no por los hechos políticos reales. En ese momento, cuando se pierde este vínculo con la realidad, es cuando la política se desfigura, cuando se pierde contacto con la realidad y cuando aparecen muchas otras formas de manejo, tanto de la emotividad como de los hechos políticos. Doctor, ¿cómo está usted? María Fernanda Perrone, buenos días. De lo que usted ha señalado como conceptos, ¿qué es lo que estamos viviendo hoy día? Porque usted decía la comunicación política no es lo mismo que la política en el ejercicio. Sin embargo, hoy estamos consumiendo básicamente solo esa comunicación. ¿Eso a qué nos lleva? Nos lleva a una distorsión notable del ser político y una distorsión notable de los rumbos por los cuales transita una sociedad.
la visión estratégica de hacia dónde debe caminar la sociedad, cómo debe ser el desarrollo, cómo debe ser la inserción internacional, la articulación de los diversos actores de la democracia, no viene de la mera medición de las medias o los promedios de la comunicación o de la opinión a través de encuestas. Se construye a partir de hechos. La pobreza es un hecho, no es la actitud de los ciudadanos por sus responsabilidades frente al hacer público es un hecho, no es un relato. Tiene que construirse un relato que ayuda a que el hecho logre mejor eficacia. Eso es distinto. Pero el relato no puede desplazar al hecho político. Y este es el problema real. Cuando se pretende hacer política solamente a partir de relatos comunicacionales, terminamos en una distorsión notable, en un mar de movilidades, en un mar de promedios, y no necesariamente la construcción del modelo de desarrollo del país. ¿Ve usted una gran distorsión entre el relato inicial presentado por el presidente Noboa y la realidad que estamos viviendo? Bueno, evidentemente la campaña electoral primera del presidente Noboa se construyó a partir de un relato y de relatos que se hicieron alrededor. Recuerden ustedes que buena parte de la emergencia de figuras relativamente fuera del escenario político, como el caso del presidente Noboa, vino a partir de la creación de un conjunto de relatos, de creencias, de percepciones que se dieron a vía pública luego del asesinato de Fernando Villavicencio. Es evidente que el relato que acompañó a la elección del presidente, no solamente sus ofrecimientos, no solamente su modelo de gestión personal y de liderazgo de manejar o manejó, y la creación de un antagonismo claro con el correísmo y encarnar el no al correísmo fue la construcción también de un relato que luego no pudo acompañarse con acciones de política pública claras. Doctor Verde Soto, quisiera aprovechar su experiencia. Yo sé que usted está en otra figura ahora, pero quisiera también aprovechar su experiencia en el Consejo Nacional Electoral, como usted como ex consejero, y quería preguntarle algo. ¿Cómo ve la participación, cómo analiza la participación de este Consejo Nacional Electoral prorrogado, con una anticipación de campaña electoral, con movimientos dudosos y con una capacidad muy poca de ruborizarse ante las críticas de la ciudadanía en el manejo de la democracia del país? Ya, nefasta la intervención del Consejo Nacional Electoral en la cultura actual y en el lapso de 7 años con el cual ha tenido vigencia este Consejo y los antecedentes de inmediatos también, es verdad. Este Consejo Electoral, dominado por una mayoría, dominado por una presidencia que se coaligó como un grupo organizado con esta mayoría, este grupo organizado ejerció una función de aplanadora permanente en todas las decisiones del Consejo Electoral, que han llevado a que tengamos ahora claramente una institución que camina al borde de ser una institución fallida, es decir, una institución que no puede cumplir su función esencial, los objetivos esenciales para los cuales fue creada. No solamente se trata del Consejo Electoral como contador de votos, que esa es una mecánica que más o menos en los 50 años de democracia hemos ido depurando y más o menos la tenemos estabilizada. Lo que falla notablemente en el Consejo Electoral es esta actitud clientelar de abierta corrupción política, de articulación por intereses permanentemente con los diversos partidos y con los diversos gobiernos. Esto lleva a que tengamos una cancha permanentemente inclinada, falta de transparencia, poca credibilidad de la gente y del país respecto al Consejo Electoral, y básicamente que es un mecanismo esencial de la democracia, sea un mecanismo que no goza de legitimidad, no goza de no es un aparato institucional que soporte y ayude a la legitimidad de los gobernantes. Lo que este rato menos podemos decir es de que la legitimidad de arranque que tuvo el presidente Noboa en las 2 elecciones sucesivas que ha tenido en sus 2 periodos de gobierno, haya llevado a que esto la apoye en su aceptación de gestión. Y esto básicamente también ocurre por
mal nacimiento distorsionado en un proceso electoral que no es recto, que no es transparente, que no es claro y fundamentalmente es una estructura clientelar que permanentemente tiende a vender servicios ante todos los actores políticos que lo demandan. Doctor Bertesotto, regreso un poco al inicio de esta entrevista. En Ecuador hay líderes políticos y ¿cuánto tiempo puede durar un líder en Ecuador? Mira, los liderazgos duran lo que las sociedades los recogen, ¿verdad? En el caso ecuatoriano hemos tenido liderazgos básicamente caudillistas. En la historia nuestra es una historia que parte con Flores, como quiera caudillos principales, ¿no es cierto? A Flores, a García Moreno, a Eloy Alfaro, los líderes populistas que surgen en la costa en la década de los 40, los 60, pero fundamentalmente la comparecencia de Velasco Ibarra, 6 veces electo como presidente. Ahí vemos una mecánica del país que tiene que ver con dos lados. Un lado que es la configuración de la responsabilidad y el mandato en la ciudadanía, cómo la ciudadanía no asume sus plenas responsabilidades, que no solamente consisten en delegar al líder el cumplimiento de funciones de política pública, sino también que consiste en controlar a ese líder y establecer sus propias responsabilidades dentro de la política pública. Los ecuatorianos nos acostumbramos a entregar esa responsabilidad a los caudillos y nuestra participación en el ejercicio democrático ha sido más bien pobre y también ha sido muy pasiva en la gestión de las instituciones. A su vez, el caudillo es un sujeto que tiende a acumular todo, a personalizar todo el ejercicio de gobierno, tiende a personalizar la política y a hacer un ejercicio más allá de los límites de la autoridad establecidos en sus competencias. Tiende a sobrellevar, tanto en el discurso, también es parte de la responsabilidad hacer un discurso adecuado, no un sobrediscurso, también forma parte de la responsabilidad evitar el comportamiento demagógico del ofrecimiento público y de la oferta pública y de la respuesta a la demanda ciudadana. Y ahí nos encontramos con que hay un momento en el que los ecuatorianos entregamos todo en estos líderes y a la vez retiramos violentamente todo. ¿Cómo uno de sus pedidos pudo terminar su ejercicio de su gobierno, y esto ha ido ocurriendo permanentemente hasta ahora. Claro, el tema es de que los ecuatorianos no hemos llegado a nuestro pleno ejercicio ciudadano y los caudillos no han sabido desprenderse de esta mecánica viciosa entre la ciudadanía y ellos. ¿Cómo eliminar estos procesos de transformar los conflictos en enemistades? Porque esta tensión gigantesca de generar correísmo y anticorreísmo y ahora novoísmo y antinovoísmo genera como unas tensiones, unas polarizaciones y no resolvemos ningún conflicto. Simplemente agudizamos la crisis, doctor Bertesotto. Mira, yo creo que la polarización no es solamente un caso del caso ecuatoriano. La polarización es un mecanismo que está existiendo en todo el mundo, derivado de los mismos mecanismos de procesamiento político de los cuales hemos hablado antes. Esta enorme comparecencia no racional en la política, sino básicamente emotiva, esta comparecencia terriblemente dispersa que implica las redes, este manejo, las redes reflejan los estados de la aprobación ciudadana, a veces no los mejores, sino los peores. Todo esto lleva a que los sistemas políticos tienen que ir creando formas de acuerdo puntuales hasta nacionales. Y nosotros los ciudadanos tenemos que ir formando lugares de ejercicio de nuestros derechos concertadamente, desde los más elementales en la familia hasta los más generales en el Estado y en la comparecencia internacional. El cómo lograr el deshacer la polarización, volviendo a lo que son los sistemas políticos básicamente, es decir, la creación de sistemas políticos no excéntricos, es decir, que boten sus energías hacia los polos y hacia los costados y hacia la competencia y a la bronca política, sino que sean más bien concéntricos, es decir, que puedan ir hacia el centro a generar grandes conglomerados ciudadanos, que se respete la diversidad, pero sin embargo podemos tener visiones
de orientación de bien común, ¿es verdad? Y esto es lo que, y este es el juego, mientras tengamos una emisión de discurso y una emisión de prácticas que tiendan a polarizar tanto la oposición como el gobierno, no tendremos un sistema político concéntrico, o sea, con un centro que pueda ir aglomerando estas formas diversas en que los ecuatorianos queremos convivir. De hecho, yo creo que nosotros fallamos en el inicio de la democracia. Yo me siento ligado a aquello como profesor del presidente Jaime Roldos, y de allí en adelante creo que fallamos en no ir construyendo un sistema político en el que sea posible convivir entre centro derecha y centro izquierda. Esa convivencia nos falló, ese sistema de convivencia nos falló, no logramos construir esto, y el populismo se fue metiendo progresivamente como el mediador del sistema político hasta que terminó gobernando. Pero el roldosismo, por ejemplo, nació desde el populismo, ¿no? O sea, casi todas nuestras organizaciones son, el febrescorderismo nació del velasquismo. Es decir, va usted analizando y termina generando que nuestra cultura es mesiánica, ¿sí? Y por ende siempre habrá un populismo. Quedamos muy agradecidos, doctor Verdesoto, por acompañarnos. Nosotros vamos al corte comercial. Una gran mañana para usted. RTP